Muchas gracias por la invitación. Bueno, a mí me tocó la labor de hablar de la hepatitis B y de la posibilidad o el chance de hacer cura de esta infección. Ya habíamos hablado de la epidemiología de la hepatitis B, alrededor del 4% de la población mundial está infectada. Las terapias disponibles, los antivirales disponibles se encargan de erradicar, de reducir la carga viral de la hepatitis B, pero ninguno o con mucha dificultad pueden erradicar la infección completamente. Esto lleva a que la mayoría de los pacientes con hepatitis B crónica pues permanezcan sin una cura funcional o una cura virológica, y luego hablaré de eso en detalle. De los pacientes que alcanzan supresión viral, todavía continúan a riesgo para hacer complicaciones hepáticas, entre ellas cáncer de hígado, y alrededor de 800.000 muertes se le atribuyen a ese tipo de infección. Entonces, por eso es tan importante suprimir la infección y obviamente curarla si se puede. Curar hepatitis B es muy difícil, y la razón principal, o una de las razones, es porque el virus se mantiene de manera estable dentro del hepatocito, de la célula del hígado, de forma como cccDNA, de una forma circular, cerrada, covalente, que hace que se mantenga estable y que sea de difícil ataque de los antivirales o del sistema inmunológico. También el cccDNA se puede integrar dentro del genoma del hospedero y desde allí puede replicarse y producir antígeno de superficie que actúa suprimiendo la respuesta inmunológica que la persona infectada debería tener para erradicar la infección. Entonces, estos tres factores contribuyen a disminuir el chance de que los pacientes alcancen cura virológica o funcional. Entonces, ¿qué pasa cuando un paciente se pone en un medicamento antiviral? La inhibición de la polimerasa va a producir supresión del virus, de la replicación del virus de la hepatitis B, como ustedes pueden ver en la flechita que estoy mostrando allí. Esto va a reducir la viremia sistémica del virus, y además de eso va a reducir en algún momento los niveles intrahepáticos del virus de la hepatitis B. Esto eventualmente llevará a que las células infectadas con hepatitis C, los hepatocitos, se reemplacen por recambio normal del hígado, se reemplacen por células no infectadas, lo que debería llevar obviamente a la cura completa o a la cura virológica. Pero en la realidad esto no ocurre. Lo que pasa y lo que ocurre es lo que ustedes ven en la fotico de la derecha, que a pesar de la terapia y del uso de medicamentos antivirales potentes, todavía permanecen nidos de células infectadas con hepatitis B que son de difícil alcance de los antivirales. Y eso hace entonces que se mantenga esa infección allí, como de una manera circular. Entonces, cuando hablamos de cura, el principal gol que tenemos, o la meta que tenemos los infectólogos o los hepatólogos que tratamos ese tipo de infección, es que por lo menos lo ideal sería que alcanzáramos una cura actual, es decir, que erradicáramos el virus completamente de los hepatocitos y de la sangre. Eso es muy difícil de alcanzar, sino imposible, por lo menos con los medicamentos que tenemos actualmente. ¿Por qué? Por la presencia del cccDNA, por la presencia del virus integrado dentro del genoma del hospedero. Pero lo que sí podríamos alcanzar es una cura funcional. Lo que significa esto es que los pacientes van a permanecer con el virus suprimido, idealmente van a desarrollar o a perder el antígeno de superficie, van a normalizar las transaminasas o la inflamación hepática y van a mantener una histología normal. Esto rara vez pasa. Por ejemplo, solamente el 1% de los pacientes que reciben terapia antiviral alcanzan pérdida del antígeno de superficie, entonces es complicado hacerlo. Entonces nos lleva a pensar que debe haber otras terapias o que tenemos que buscar otras terapias para poder alcanzar ese gol de una cura funcional o una cura actual si se puede. Ahora, otra cosa que nos preguntan mucho los pacientes y que discutimos mucho es cuánto tiempo un paciente necesita tomar terapia antiviral. Entonces, anteriormente nosotros hablábamos de pacientes que permanecían por 3, 4, 5 años, hacían seroconversión del antígeno E, y entonces comenzamos a hablar de la posibilidad de discontinuar el medicamento 1 o 2 años después de que el antígeno E se hiciera seroconversión.
Este estudio apareció en el 2016, es un estudio, una revisión sistemática de pacientes, unos con antígeno E positivo y otros con antígeno E negativo, y lo que exploramos era la tasa o la remisión, el chance de remisión después de que el antiviral se hubiera discontinuado. Y lo que mostró este estudio es que la mayoría o muchos de estos pacientes a los que se les paraba el medicamento antiviral hacían remisión, más los pacientes que tenían el antígeno de superficie negativo, como pueden ver aquí. Esos pacientes se siguieron por un periodo de 36 meses y solamente el 30% de esos que tenían I antígeno negativo permanecieron negativos después de haber suspendido el medicamento. De los pacientes que tenían el I antígeno positivo, cerca de la mitad permanecieron con las cargas virales indetectables después de haber parado el medicamento. Lo que esto significa es que debemos continuar terapia antiviral por largo plazo. Otra cosa que esto mostró es que obviamente los antígenos superiores solamente se desaparecían el 1% de los casos, obviamente lo que llevaba al riesgo de hacer relapse o remisión. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de utilizar terapia antiviral? Uno, que suprime el virus de la hepatitis B, normaliza las transaminasas, lo que indirectamente nos dice que disminuye o reduce la inflamación hepática, previene la progresión de la fibrosis, o sea, evita o disminuye el chance de que ese paciente progrese a desarrollar cirrosis, previene y en algunos casos revierte descompensación hepática, reduce, pero muy importante recordar que no elimina completamente el riesgo de hacer carcinoma hepatocelular. Entonces, vemos que esta terapia es muy efectiva, pero lleva a muy poquito chances de pérdida del antígeno de superficie, que es lo que todos deseamos. ¿Cuáles son los problemas de utilizar terapia crónica? Uno, pues la posibilidad de toxicidad. Los antivirales, especialmente el tenofovir y los medicamentos parecidos, tienen el potencial por causar enfermedad renal, osteoporosis, etc. Resistencia, obviamente, y el riesgo de que un medicamento a largo plazo, los antivirales, el virus desarrolle resistencia contra estos medicamentos, lo que ocurre en muy poquitas ocasiones en medicamentos como entecavir o tenofovir, que son los que utilizamos en Estados Unidos. Y lo otro es que el costo de tener este medicamento que puede ser significativo si se toma mensualmente por muchos años. El otro problema potencial es tener a un paciente crónicamente por años tomando un medicamento, pues el chance de permanecer a ese paciente adherido a una terapia es mucho más difícil. Cuando miramos la seguridad de los medicamentos que utilizamos para tratar hepatitis B, lo que vemos es que esos problemas a los que se asocia el uso crónico de tenofovir, como osteoporosis y enfermedad renal, la verdad no se ven tan frecuentemente. Y ustedes ven aquí en estas tablas que lo que muestra es que problemas renales o problemas óseos como osteoporosis no se desarrollaron en pacientes que se siguieron por 84 meses cuando se compararon con pacientes que no estaban tratados con tenofovir. Entonces el riesgo de toxicidad de verdad no es tan alto como se espera. Obviamente hay pacientes que tienen mayor riesgo de desarrollar complicaciones, esos son pacientes mayores de 60, pacientes con enfermedad renal o enfermedad ósea de base, pues obviamente van a tener un riesgo mayor de hacer complicaciones. Bueno, entonces esto es lo que nosotros utilizamos como nuestra guía para manejar pacientes y obviamente les hablo desde la perspectiva de los Estados Unidos y lo que hacemos en Estados Unidos. Nosotros no utilizamos telbibudina o adefovir, ya no utilizamos esos medicamentos porque tenemos dos medicamentos muy potentes y con una tasa de resistencia muy bajita, o en este caso inexistente, que es en el caso de tenofovir. Entonces los medicamentos de primera elección para tratar hepatitis B crónica son entecavir o tenofovir y en este caso el nuevo antiviral que es TAF, que es la formulación de tenofovir a la fenamida, que tiene menos riesgo de hacer enfermedad ósea y enfermedad renal. Puse ayer peginterferón, pero peginterferón se utiliza en muy pocos casos en pacientes con enfermedad leve del hígado, pacientes que tienen enzimas hepáticas elevadas y que están infectadas con el genotipo A de la hepatitis B. Pero en general nosotros no utilizamos peginterferón.
Cuando miramos la potencia y los efectos de los dos medicamentos que utilizamos en este caso, 2 o 3 que utilizamos, y comparamos entecavir y tenofovir, vemos que los dos son igualmente efectivos en controlar la infección, suprimir el virus y en algunas ocasiones alcanzarse la conversión del antígeno E, y vemos pues que son similares en cuanto a la respuesta que pueden dar en el manejo antiviral de la hepatitis B. Cuando comparamos TAF, estos son los resultados de TAF y tenofovir, vemos que este medicamento, nuevo medicamento, pues fue no inferior en cuanto a su respuesta o a su manejo, a su control de la viremia de la hepatitis B cuando se comparó con tenofovir. Entonces, cuando escogemos, pues nos basamos pues, básicamente en comorbilidades y en lo que esa persona puede tomar. Si el paciente no tiene ninguna comorbilidad, podemos escoger entecavir o tenofovir. No vemos mucha diferencia entre los dos. Yo personalmente tiendo a utilizar más tenofovir y en este caso TAF, porque no hay evidencia de desarrollo de resistencia al medicamento y eso obviamente me da mucha más seguridad para utilizarlo. Pero pues si tienen un paciente mayor de 60 años con osteoporosis, con problemas renales, pues uno puede pensar en utilizar entecavir si TAF no está disponible. Ahora, cuando hablamos de resistencia al virus de la hepatitis B, tenemos dos opciones. Una que se llama el switch strategy, que es cambiar el medicamento por otro antiviral, o el add strategy, que es agregar un antiviral al medicamento al que se desarrolló resistencia. Entonces, si el paciente tiene resistencia a defovir, no voy a utilizar tenofovir, voy a utilizar entecavir o se lo agrego al medicamento que estoy utilizando inicialmente, que es adefovir. Si la resistencia es a entecavir, probablemente el candidato a escoger es tenofovir o TAF. Y si la resistencia a la mibudina, sabemos que son similares a entecavir, que hay un chance de hacer resistencia cuando se ha expuesto a la mibudina, pues no va a escoger entecavir, escogería tenofovir o TAF. O en el add strategy puede utilizar truvada o tenofovir en tristabina. Otra vez lo mismo, si la resistencia es a telbibudina, el agente a escoger sería tenofovir, o se agregaría o se cambiaría por este medicamento. Y cuando hay resistencia a muchos medicamentos, pues no hay otras más opciones, lo que hacemos es utilizar ambos, entecavir y tenofovir. Eso yo lo veo o lo experimento más frecuentemente en pacientes con HIV. Entonces, esto es lo que yo quiero que tengamos claro cuando tratamos hepatitis B. Así no alcancemos supresión o pérdida del antígeno de superficie o seroconversión del antígeno E, lo que alcanzamos es a reducir el chance de complicaciones del paciente con hepatitis B crónica. Entonces aquí ustedes ven cómo el paciente que se trata y que responde a terapia antiviral va a tener un menos chance de hacer descompensación hepática y con esto las complicaciones asociadas con ella. Entonces, cabe recalcar eso, que a pesar de que podemos reducir complicaciones, la tasa de mortalidad asociada con la hepatitis B crónica solamente se reduce en un 50 a un 80%, aún con esos que se mantienen completamente suprimidos. Lo que nos dice es que necesitamos algo mejor o algo adicional para poder controlar esta enfermedad y el efecto que tiene en el hígado. Y por eso se están explorando otras futuras terapias. Y este cartoon pues, lo que muestra es todas las posibilidades y todas las opciones que se están explorando para buscar la cura de esta infección. Una de los estudios o de las cosas que se exploraron, o de las ideas que se exploraron, es el uso de terapia de combinación con tenofovir y PEG-interferón. Entonces este estudio se publicó en Gastroenterology en el 2016. En este compararon pacientes que recibieron PEG-interferón por 24 semanas o esos que recibieron PEG-interferón por 16 más tenofovir, o los que recibieron tenofovir solo o PEG-interferón solo. Y como ustedes pueden ver allí, no sé si el pointer me ayuda, pero la pérdida del antígeno de superficie, que es supremamente difícil, como ya les dije, solamente el 1% de los pacientes con antivirales lo alcanzan, pero pudieron conseguir pérdida del antígeno de superficie el 9% de los pacientes que recibieron PEG-interferón y tenofovir juntos en combinación. Entonces, esos son pues, muy buenos resultados en pacientes que llevan enfermedad crónica y en los que es difícil mantener la terapia antiviral. Entonces, este es uno de los estudios que han explorado la posibilidad de cura de la hepatitis B.
En estudios en fase 2 se encuentra este medicamento se llama Mircludex, que es un inhibidor de la entrada del virus de la hepatitis B. Entonces, como ven allá con eso, si puedo, no sé cómo utilizarlo. Entonces, donde está pues esa estrellita es donde actúa el Mircludex, básicamente inhibe la interacción entre el virus de la envoltura, que se llama PreS1, y el receptor del hepatocito que se acopla con ese virus de la envoltura para facilitar la entrada del virus. Entonces, inhibe esa actividad allí, inhibe la actividad, la interacción entre PreS1 y el NTCP, que es una proteína muy complicada de explicar o describir, creo que está por ahí puesto. Entonces, al hacer eso, inhibe la infección de nuevo y de paso, pues obviamente inhibe la enfermedad crónica. Entonces, el medicamento se llama Mircludex B, está en fase 2 de clinical trials. Hay otros entry inhibitors, entre ellos aciclosporina A, un medicamento que se utiliza para el colesterol que se llama ezetimibe. Irbesartán también se ha encontrado que tiene efecto de inhibición de la entrada del virus, y otro medicamento que se llama vanitaracina, y ritonavir también es un inhibidor de entrada. Estos se publicó este año en París. Estos son resultados que se muestran preliminares del estudio, en donde vieron la respuesta a la utilización de este medicamento, Mircludex, el entry inhibitor, en combinación con tenofovir. Todos estos medicamentos que están explorando para alcanzar cura de hepatitis B se hacen en combinación con un antiviral, ya sea entecavir o tenofovir. En la mayoría de los casos es tenofovir el medicamento que escogen. Pero aquí compararon entonces diferentes dosis de Mircludex con tenofovir, y tenofovir solo, que es pues el medicamento que se utiliza en este momento. Y lo que encontraron es que Mircludex a una dosis de 10 miligramos con tenofovir reducía los niveles de intrahepáticos de hepatitis B, reducía los niveles de cccDNA, y esto lo hicieron en pacientes infectados con hepatitis delta, y vieron también que se reducía la presencia del virus de la hepatitis delta. Entonces son resultados pues muy excitantes de lo que va a venir en cuanto al manejo de hepatitis B. Otros estudios, otros medicamentos que se están explorando son lo que se llama CRISPR. Los CRISPR son endonucleasas. Está CRISPR-Cas9, el Transcription Activator Like Effector Nuclease, que se llama TALEN, y otro que se llama el Zinc Finger Nuclease. Y básicamente lo que hacen son endonucleasas que tienen un efecto específico dentro de la secuencia, o tienen una relación específica con la secuencia, dentro de la secuencia del cccDNA, y cortan secciones específicas del cccDNA, y lo hacen obviamente inútil para seguirse replicando, para seguir produciendo proteínas de la hepatitis B, entre ellas el antígeno de superficie. El CRISPR-Cas9 reduce la carga viral 1000 veces, reduce los niveles de cccDNA 10 veces, inactiva el DNA residual en el hepatocito, reduce la formación de cccDNA en el hepatocito en el 67%, y interrumpe el genoma intrahepático, el genoma que se integró dentro del DNA del hospedero en un 28%. Entonces esto lleva a una reducción de la producción del antígeno de superficie, que es el que está actuando y afectando la respuesta inmunológica a la infección. Otra terapia, otra alternativa que se está explorando es el uso de medicamentos que van a específicamente reducir la producción del antígeno de superficie. Estas son unas moléculas pequeñas que están asociadas con RNA, y básicamente lo que ayudan o lo que hacen es inhibir el RNA mensajero en acción con tenofovir, inhiben el RNA mensajero para inhibir la producción de antígeno de superficie. Al hacer eso, entonces la reducción de los antígenos virales, entre estos y el más importante, del antígeno de superficie, va a haber una reversión de la inmunosupresión causada por la hepatitis B crónica, y va a ayudar entonces obviamente a eliminación de la infección. Lo que ven aquí es una reducción en más del 95% del DNA sérico de la hepatitis B, y una inhibición de la producción del antígeno de superficie en 90% de los pacientes que se estudiaron para esto.
Hay otros medicamentos, este es los medicamentos que utilizan para evitar el ensamblaje de la cápsula que sale del hepatocito para seguir infectando. Estos medicamentos están en fase 1 de clinical trials, son muy potentes. El problema con estos medicamentos es que se ha encontrado que son tremendamente hepatotóxicos y por eso se ha retardado mucho más que provea más información adicional respecto a estos. Ya hablé que el sistema inmune del paciente infectado con hepatitis B se encuentra alterado y hacer un boost o mejorar esa respuesta inmune a la hepatitis también ayuda a evitar o a reducir la infección. Entonces, otros mecanismos que se exploran es el uso de los Toll-like receptor 7, que son agonistas de los Toll-like receptors, y lo que hacen es estimular células plasmacíticas, macrófagos y todo eso para que produzcan citoquinas, interferón y pueden así maximizar esa respuesta inmunológica que se necesita para evitarle o para contrarrestar la infección por hepatitis B crónica. De esto hay un medicamento que está produciendo Gilead que todavía está en etapas tempranas de estudio. Y como les dije, se están explorando todas las posibilidades, como mostré en la fotico anterior, creo que la vuelvo a poner después. Se están estudiando inhibidores de las caspasas, inhibidores de la ciclofilina, vacunas también, etcétera. La mayor limitación que se ha visto con estos estudios, por lo menos en data preliminar, es el riesgo de toxicidad, efectos adversos, principalmente hepatotoxicidad cuando se utiliza. Esto pues muestra pues todas las posibilidades que tenemos para poder alcanzar lo que consideramos lo más importante, que es alcanzar cura virológica o cura funcional por lo menos. Y eso solamente es una tablita que muestra todos los medicamentos que están en el momento en terapia de estudio, en diferentes estadios de los clinical trials. La mayoría están en fase 1 y en fase 2. En conclusión, las terapias, los nucleócidos o los NUCs, son unas terapias altamente efectivas, pero no son curativas, y es importante que recordemos eso. Ellos pueden suprimir el virus de la hepatitis B, pero no ocasionan, en la mayoría de los casos, pérdida del antígeno de superficie, lo que lleva al paciente a vivir crónicamente con esta infección. Por esa razón, requieren terapia a largo plazo. Para la mayoría de las pacientes, entecavir y tenofovir y TAF son similares en potencia, en toxicidad. La cura virológica va a requerir no solamente el efecto de la supresión viral, pero también un sistema inmune robusto y fuerte que pueda atacar esta infección. Y lo más seguro es que para alcanzar cura virológica vamos a necesitar terapia combinada, como ya expliqué anteriormente, y obviamente esto va a requerir la eliminación del cccDNA y del virus de hepatitis B integrado al genoma del hospedero. Espero que no haya sido muy difícil de... Muchas gracias.